hablando siempre pacíficamente. No, las grandes luchas sociales son lamentablemente siempre violentas. Eso hay que entenderlo. Y la violencia es la expresión de un Estado decadente. En el Ecuador, lamentablemente, el actual presidente de la República, yo esto lo digo sin ningún problema, la vida es tan rápida como un disparo, sé que me puedo morir en cualquier momento, pero me voy a morir diciendo lo que creo. El presidente de la República es un inhabilitado intelectual para gobernar el país. Atención con esto, ¿ya? A él no le interesa realmente estudiar las relaciones económicas, las relaciones interpersonales. Es un tipo que dice cualquier disparate, cualquier idiotez, y las dice recurrentemente. Se le ha convertido en algo como muy normal, y respetando la más alta magistratura que tiene. Las expresiones de violencia, lamentables por cierto, de octubre, son el fiel reflejo de un modelo que ya cayó en decadencia. Dicen por allí, no, es que solamente estaban protestando los correístas. Rafael Correa, no está en condiciones de sacar a la calle ni a su mamá. Al día siguiente un día antes de que Virgilio Hernández se presentase en la Fiscalía para ser secuestrado por el Poder Judicial ecuatoriano, ¿ok? Correa convocó a sus huestes a movilizarse masivamente para apoyarlo a él. Estaban 50 gatos. Un grupo pequeño. Muy pequeño. Esto quiere decir que sin sándwiches no hay paraíso. Sin el sándwich, la cola, sin obligar a los empleados públicos a movilizarse, no pasa nada con Correa. Correa no está en condiciones de hacerlo. Tampoco... Revoluciones para poder cambiar el mundo, ha habido un derramamiento de sangre. Y sin duda alguna lo fue en este octubre, cuando se levantó el pueblo ecuatoriano liderado por el movimiento indígena. Usted lo habrá visto en redes sociales. Se criticaba mucho al movimiento indígena manifestando de que solo era el 7% de representación en la población y que mucha gente no se sentía representados por este movimiento. ¿Cuál es la crítica o qué es su opinión referente a eso? ¿Sí se acuerda usted de este diputado socialcristiano que sacó una pistola en el Congreso Nacional y gritaba: dejen que vengan los indios, que les quiero dar bala a los indios de mierda? ¿Ok? Socialcristiano. El otro, el más grande líder de ellos, acaba de decir que se queden en el páramo, ¿no? O sea, una clara advertencia. Mire, yo extraño la época en la que el racista de mierda no expresaba sus ideas patulecas, porque sabía perfectamente que iba a ser despreciado por la gente que lo iba a tachar como un racista de mierda. Al menos tenía algún freno inhibitorio para decirlo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros vivimos en una sociedad abiertamente racista y excluyente. Nos creemos que somos descendientes de arios, de germanos, que somos vikingos, cuando tenemos o de indígena o de africano, pero no lo quieren aceptar. Luego, los que más hablan de que los indígenas solamente representan el 7% de la población ecuatoriana, ellos son los dueños de esta tierra, ellos son los dueños ancestrales de este país, los que vinieron después a vender telas desde el lejano oriente y que después hicieron estos señores que son muy buenos para el comercio, ¿no? Que después se hicieron políticos y ahora son los dueños del país. Ellos son los extraños, ellos son los que llegaron después. Entonces, yo sí me siento representado por ese movimiento indígena que, si bien es cierto, comete algunos errores en el tema de unificar más la propuesta de cambio, porque lamentablemente hay algunos dirigentes que son demasiado sectarios. Pero lo que ha hecho el movimiento indígena es una gesta maravillosa que va a ser recordada por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo se puede entender que en pleno siglo XXI, donde se supone que la población es educada ya, todavía sigue habiendo ese clasismo, esa discriminación y esa xenofobia, inclusive por mismos rectores de universidades privadas, de la conferencia episcopal? ¿Cómo cree que quedó el gobierno y el sector indígena? ¿El sector indígena triunfó? ¿El gobierno quedó debilitado de alguna manera? En plena era digital, los indígenas obligaron al gobierno, porque le dijeron: ok, yo les doy todo lo que ustedes quieran, ok, me bajo los pantalones en este mismo momento. Y los indígenas le dijeron: sí, pero te los vas a bajar delante de todo el mundo. No solamente delante de todo el país. Eso quedó grabado. Las imágenes de un Lenín Moreno derrotado, de rodillas. Las imágenes de un Juan Sebastián Roldán prepotente, como el niño rico que es, el ex correísta que él sí era, igual que María Paula Romo, que Michelena, porque si hablan de correísmo, ellos son el correísmo.
¿Ok? Ellos son la repetición de lo mismo de siempre. Por eso cometen las mismas barbaridades, por ejemplo, los mismos abusos que hacía Correa, porque son formados por él mismo. Entonces, lo hermoso, el poema, era ver a la extrema derecha ecuatoriana de rodillas frente a un movimiento de poncho, frente a un movimiento de gente pobre, de gente débil. Tienen que darse cuenta que o empiezan a cambiar las cosas, o le empiezan a poner algún parchecito a su carro que ya no da más, o se les va a quedar en medio del páramo y no les va a ir muy bien. Usted sabe, el domingo pasado se archivó la ley de crecimiento económico que envió el Ejecutivo para que la Asamblea lo apruebe. Va a volver a enviar un nuevo proyecto, pero ha manifestado el mismo ministro Martínez, que es lojano, el ministro de Economía y Finanzas, que no ha tomado en cuenta ninguna de las propuestas que propuso el movimiento indígena. Sí, bueno, Martínez no dice que el gato ladra. Él habla del gato cuando todos estamos hablando de las propiedades del perro. Es un pobre hombre que confunde las reglas de la conversación. Es clarísimo que van a volver a enviar ese mamotreto de proyecto de reactivación económica que mucha gente lo denomina ley del saqueo, y que lo que les interesa exclusivamente es perdonarle, bajarle el anticipo del impuesto a la renta a los banqueros, a los bananeros, a los empresarios, a los que más tienen. Dicen que, primero, la idea era, vamos a ponerles $1.000 de impuesto por cada $1.000.000 de ingreso que tengan. Y entonces Yanegui Nostroza dice, pero hay empresas a las que les ingresa 10 millones, pero sin embargo tienen pérdidas. Ok, si tienen pérdidas durante 10 años consecutivos, deberían dedicarse a otra cosa. Porque son realmente unos idiotas que están haciendo empresa para perder. O más bien nos deberíamos sincerar y revisar que algunas empresas de pronto ponen los gastos del dueño, del principal empresario con la moza y con los hijos que tienen el otro matrimonio a Disney, y los pone como gastos de la empresa, y al final terminan perjudicando a los trabajadores. Es decir, habría que sincerar eso. Lo segundo es, aquí lo que está en juego es que el gobierno ha pactado con Nebot, con Lasso, con la extrema derecha más repudiable y más apestosa de este país, porque lo que pretenden es ir a la muerte cruzada. Con la muerte cruzada, recuerde usted que se elimina el Parlamento y Moreno queda todavía 6 meses más en el poder como el único legislador. Sin asamblea. Sin asamblea. Él legisla y él es el poder ejecutivo. 6 meses para convocar elecciones, para coger desprevenido a los movimientos sociales y poder poner en Carondelet a Nebot, al racista de Nebot o al racista de Lasso, que hablaba con su voz no lo sé, bastante extraña. Exijo más fuerza de las Fuerzas Armadas porque le den más balas a los terroristas. Y después dice, ay, yo amo a los indígenas. Anda a amar a tu madre si quieres, pero tú no puedes ser representante de nadie. ¿Le conviene al gobierno ir a la muerte cruzada cuando ya está 2 años, 7 meses en el poder y le falta poco tiempo para culminar? El gobierno ya está muerto. El gobierno lo que quiere es impunidad para el futuro. ¿Y qué pasaría si llegan al poder los enemigos declarados del correísmo? Porque acá estamos sectores académicos, intelectuales, que toda la vida hemos estado en la bronca y que somos enemigos declarados del correísmo, de Nebot, del Lasso y de toda esa gente. ¿Qué pasa si esta gente llega al poder? Moreno termina preso, igual que Correa. ¿Ok? Pero entonces, a él lo que le conviene es, él está secuestrado por Nebot y por Lasso, porque son los únicos que le dijeron, mira, che, si nosotros llegamos al poder, te tapamos, te aguantamos lo de INAPAPER para que te vayas a vivir tranquilamente a Ginebra, que es donde te gusta. A eso me iba. ¿Le conviene dejar a un amigo suyo para que le cubra las espaldas después de que termine el periodo? Sin duda, porque en la cárcel violan. En junio se presentó una demanda